Bienvenido, bienvenida. Más una vez más quiero decirle a este sector de la palabra de Dios, más de 30 minutos donde compartiremos palabra viva, eficaz, un estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Muy bien, estimado, quiero invitarte que usted mismo tenga la Biblia donde tú estás en este momento, así levantado, así con la Biblia, y alguna palabra podemos nosotros recibir. Y tú puedes decir en este madrugada, para este día yo me he leído esta palabra del Señor, y puedes levantarte muy agradecido con Dios para comenzar un trabajo que tienes día a día que hacer. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, en este día. Usted que está en la noche, usted que está allá, quizá ya mediodía, qué sé yo, cuál sea la hora que estés, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios registra de la siguiente manera. Quiero invitarte a leer en 2 Samuel. 2 Samuel, en las palabras del Señor, aparece capítulo 2. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 2. Versículos donde vamos a leernos es 1 y 2 y 3. Quiero en esta mañana hablarles acerca, y quiero un poco con usted leer y recibir esta palabra de Dios. Muy bien, en esta mañana vamos leyendo. ¿Qué dice la palabra? Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él y sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Muy bien, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es lo que habla en esta mañana? Usted oyente, hablaremos acerca de, aparece en estos versículos de 2 Samuel capítulo 2 versículo 1, especialmente de la oración de David. Y algo podemos nosotros analizar en este estudio de la palabra de Dios acerca de David, su oración. Especialmente vamos a ver, no será mucho, pero vamos a verlo como 7 puntos donde vamos a analizar acerca de esta oración de David. Estimados, ustedes que siempre oran, y hermanos míos, muchas veces tenemos preguntas, hay momentos que decimos: ¿por qué mi oración no es escuchada? Otros dicen: mis oraciones siempre son escuchadas. Y a otros que cuando oran realmente que se conectan con Dios. Otros que dicen: estoy orando, pero mi oración parece que no va más allá del techo. Hay otros que nos preguntamos las oraciones que hacemos simples, y ya están las respuestas al pasar de unos minutos, como pasando 5 minutos ya hay las respuestas. Hay otros que oramos que no hay respuesta, años que vienen, podemos decirlo,
como 10 años, como 15 años, no hay respuesta hasta ahí. Pero hay otros que reciben tan pronto. ¿Qué hay de nosotros, hermanos míos? Hablando de oración. Oración estás haciendo. Oración dice que mantiene saludable al pueblo cristiano, a la iglesia de Cristo, mantiene sano, animado, avivado, con ganas de testificar, con ganas de alabar, con ganas de ir a la casa de Dios, con ganas de seguir unidos en una familia de Cristo. Oración es muy importante, estimado hermano. Cuando una persona ya no ora, empieza, diremos, dañarse, pudrirse como un tomate, como una banana que empieza, diremos, pasmarlo. Así empieza a pudrirse, realmente corromperse, hermanos míos, cuando una persona no ora. Cuando una persona deja de orar, empieza, hermanos míos, a desviarse de los caminos de Dios. Empieza lentamente a apartarse de los caminos de Dios. A pesar de que él dejó de orar, empieza a apartarse. Cuando una persona deja de orar, empieza lentamente a enfriarse, que ni el misma persona no va a darse cuenta cómo está empezando a enfriarse. Pues va a decir, ¿qué está pasando en mi vida? Pues, hermanos míos, el olvido en la oración, muy triste, hermano, de dejar de orar. Empiezan, digamos, muchas familias, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos padres de familia empiezan a entrar en la apostasía cuando uno deja de orar. La oración mantiene nuestro calor espiritual, hermanos míos, que estamos siempre ardientes, fervientes, conectados, anclados a Dios cuando nosotros oramos. Usted, esa poca oración que hace en su casa, en su vida familiar, así también en su vida personal, día a día, es muy bueno la oración. La oración, hermanos míos, te mantiene avivado. La oración mantiene fuerte a una persona. La oración mantiene poderosa. Una iglesia poderosa se siente, hermanos míos, capaz de muchas cosas alcanzar. Quizá, diremos, algún tiempo, diremos, has estado también en ese tiempo de viviendo así con fuerza, hermanos míos. ¿Sabes, hermano? La vida espiritual no viene así por así. La vida espiritual de ti viene cuando tú oras. No viene como un aire que sopla, de pronto sopla y entra a ti una fuerza, no. La vida espiritual de ti va a marcar dependiendo de tus oraciones que haces. Si lo hacemos tú y yo, una oración mínimamente muy cortita, quizás decimos, Señor, cuídame nada más. Quizás decimos, Señor, acompáñame en el día. Señor, gracias. Dependiendo de eso nomás va a ser nuestra vida espiritual. Pues, hermanos míos, el comunión de hablar. ¿Sabes? ¿Alguna vez has preguntado qué es oración? Aunque haya muchas definiciones teológicamente, bíblicamente, así sencillamente te has preguntado ¿qué es oración? Algunos quieren decir la oración es conjunto de palabras que hablamos, conversamos. ¿Sabes? La oración es sencillamente una conversación con alguien. ¿Cuántas veces has conversado con alguien, con un ser diferente, con un ser? Yo sé que todos los días pasas tú y yo hablando con alguien a través de medios que hay actualmente para conversar, en persona conversar. Pues, hermano, no podemos ser como David, que sencillamente conversa con un ser eterno, que lo puede mucho, que puede hacer grandes cosas. ¿Cuántas veces has conversado llorando? Última vez, ¿cuántas veces
A ver, última vez, ¿cuándo usted conversó con Dios llorando? Dijiste con lágrimas en tus ojos: Señor, yo quiero venir delante de ti y quiero presentarme sinceramente. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones mal ganado hemos hablado con Dios? ¿Y cuántas veces hemos hablado en una oración que tú mismo no entendías de lo que estabas? Que tus pensamientos se iban a otro lado, que tus oraciones decían otra cosa. ¿Cuántas veces así nos hemos encontrado? Tus pensamientos eran otros, pues tu boca decía otra cosa con Dios. Pues, hermano mío, mucho depende de nuestras oraciones y también de nuestra relación con Dios. Muy bien. Espero que hayas entendido. Sabes, David oraba. David era un hombre de oración. David era sincero. David, usted puede ver, hermano mío, durante el lapso desde tiempos que registra con la llegada de Samuel a su casa, a casa de Isaí, hasta los días cuando David empieza a sentarse como rey y gobernando como rey legítimamente, hasta esos días, buen tiempo que lleva David reinando, David siempre fue vencedor. Usted puede verlo mirando la palabra. David siempre fue vencedor. David nunca perdió batallas. ¿Sabes qué era David? David en el interior de su vida oraba. Salmos va a registrar muchos capítulos donde él ora. Él empieza a presentarse delante de Dios. Aparte de ser dulce cantor, David era un hombre de oración. David oraba sinceramente lo que es nomás. Por eso nosotros tenemos que orar lo que es. Tenemos que comenzar. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que a ti te molesta? ¿Qué es lo que viene delante de ti, se presenta? Eso debes decir, no lo que no es. Pues en mañana veremos comenzando 1 hasta 7, punto por punto, algunas palabras vamos a sacarlo y después terminaremos. Veremos en 2.1. En 2.1 sacaremos una palabra donde registra así, mira, en las palabras del Señor, primeramente con 1. A ver, nuevamente vamos a leernos esa palabra de Dios. A ver, yo quiero parar con ustedes siempre allí y analizar, porque esto es escudriñando las Escrituras. Espero que me entiendas en este estudio de la palabra. No es, hermano, una predicación. Ciertamente puede ser para ti, pero especialmente yo quiero encontrar una palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Bien, a ver, está en 1, vamos a leerlo, así dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube, David. Sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Esto es una oración. Ahora, ¿dónde está la palabra clave? ¿Qué es lo que tú puedes y yo puedo en esta mañana algo de la palabra, por lo menos compartir? Esta es la palabra, donde podemos subrayarlo. David consultó a Jehová. Esa es la palabra clave. David consultó a Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros hemos consultado? Hablando de consultar, hablando de consultar a Jehová, hablaremos. A ver, mi persona y con usted puedo hablar quizá 1 hora acerca de consultar a Jehová. Son las cosas que el ser humano falla con Dios. Cuando se proyecta, no consulta. Cuando una persona se busca, diremos, una pareja, para casarse, una novia o un novio, diremos, ya no consultan a Dios.
Cuando quieres viajar, consultas a Dios. Cuando tú quieres ir a predicar a algún lugar, consultas a Dios. A causa de no consultar a Jehová, dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, muchos hombres y mujeres han fracasado. ¿Por qué? Porque no han puesto primero a Dios. No han consultado a Jehová Dios. Usted puede, diremos, mirar su palabra y puedes, diremos, mirar en el Antiguo Testamento, antes que viniera David, antes que viniera vos, antes que fuera Salomón, y había un hombre que estaba en el mando, llamado Josué. Josué dice que no consultó, cuando él siempre fue victorioso, nunca perdió las batallas, sino que siempre fue vencedor. Pero un día se confió en él, en el ejército que tenía numerosa de sus victorias, pues no consultó, perdieron. ¿Sabes, hermano? Esto, hermanos, hermanas, de no consultar puede traer, hermanos, muchos fracasos en nuestra vida. Consulta siempre a Jehová. ¿Qué es lo que te dirá Dios? Cuando tú consultas a Jehová, Él te direcciona qué es lo que debes hacer. Pues, hermanos míos, muchas personas se encuentran a veces momentos que están pasando, no pueden qué hacer. Hay momentos que elegimos, voy a ir al pastor o voy a ir a alguien, al consejero o al psicólogo. Pues, estimado hermano, deberíamos primeramente consultar a Dios. Consultar a Jehová también se trata de oración. Una oración donde nosotros en relación en nuestro asunto tenemos que consultar a Jehová, consultar a Dios. Por eso, hermanos míos, cuando una persona consulta en relación de eso, a ver, ¿qué es lo que podemos un poquito pensar? Ya que ya estamos empezando a agarrar el sentido de la palabra en esta mañana, de este primer punto, ¿sabes? Tiene que ser apropiada, hermano mío, con lo que estamos, hermanos míos, diciendo ya. ¿De qué vamos a consultar? A ver, pararemos ahí. Escuchando esta palabra de Dios en esta mañanita, en este día, en esta jornada, después de escuchar toda la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú puedes consultar? Como audiencia, como pueblo, como hijos de Dios, como hijos de... ¿Qué es lo que puedes consultar? Pues yo sé que, hermanos, miles y miles de personas pueden decir, yo quisiera primeramente consultar. Cuando vamos a, hermanos míos, presentar en relación de nuestro asunto, Dios no va a quedar ahí nomás sin respuestas, siempre habrá respuestas positivas. Muchas veces, hermanos míos, cuando no consultamos, dejamos ahí y hacemos de nosotros, de nuestra parte, y nos sale mal. Cuando una persona consulta, realmente, hermanos míos, viene la respuesta. Y ahí encontramos, David consultó. Bien, hermanos míos, Moisés también era una de las personas que consultaba, dice, a Jehová Dios. Siempre consultaba, hablaba. Muchos personajes podemos ver dentro de la Biblia que conversaban con Dios. Bien, ahora hemos visto esa palabra, consultaba. David consultaba. Muy bien. Ahora veremos otra palabra que también registra en uno otro. Segunda palabra donde aparece, esta es la análisis de su palabra en escudriñando. Dice allí en sus palabras, Segunda Samuel capítulo 2 versículo 1, donde dice, David consultó a Jehová. Cuando dice esa palabra Jehová, hermanos míos,
se dirige a una persona. Muy bien. También vamos a esta segunda palabra, hermanos míos. Esa palabra no, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que pasar así por así, hermanos míos. A pesar de que es un texto sencillo parece, pero hermanos míos, las palabras tienen poder, hermanos míos, en cuanto cuando nosotros leemos. Cuando dice, David consultó a Jehová, la segunda palabra es Jehová. Muchas veces, hermano, el ser humano humanamente va consultándose. ¿Por qué crees que, hermano, en este mundo muchas familias caen, diremos, en desgracias, caen en fracasos, caen en crisis, caen, hermanos míos, muchas cosas se arrepienten? Porque usted va a ver gente que va a primero consultar a los hechiceros, a los brujos. Gente que va primero consulta a sus amigos. Gente que consulta primeramente a la humanidad. Al ser humano consulta. Pues se dirige a la persona humana. Pues humano tenemos pensamientos humanos. Pues más Jehová Dios dice en Isaías, yo no tengo, dice, como pensamientos humanos, dice, ¿no? En Isaías, ahí tú puedes verlo en 55, ahí registra. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, dice. Pues nuestros pensamientos son limitados, nuestros pensamientos son cortos, nuestros pensamientos no son como pensamientos de Dios. Cuando tú consultas a una amiga, cuando tú consultas a un consejero, el consejero te va a decir, así puedes hacer. Quizá ni siquiera va a estar satisfecho con esa respuesta favorable a ti. Pues, hermano mío, quizá una amiga o un amigo puede decir, así hazlo, así vas a salir, así vas a superar. Quizá eres padre de familia, te puede decir, así vas a hacer. Pues, tú puedes hacer en esa dirección. Pero cuando momento llega, más o menos, bueno, ahí nomás. Pues Dios puede tener mucho más mejor que eso. Por eso es muy bueno direccionar. Esta segunda palabra quiere decir esto. Esta segunda palabra significa dirigir dirigir realmente al blanco. Cuando, hermanos míos, queremos, hermanos, con éxito salir de lo que estamos, hermanos, proyectando o pensamos o tenemos metas o alguna decisión que queremos hacer bien, la persona, diremos, hermana, es Jehová. Jehová es todo para nosotros. Usted puede decir, ese Jehová tiene sentido, hermanos míos. ¿Por qué? En uno de los lugares siempre usted cita diciendo, todo lo puedo en Cristo. ¿Y por qué no puedes tú acudir a ese supremo Dios? Todo lo puedo en Cristo. Entonces tú puedes, así como Job había dicho, todo lo puedes Dios, oh Dios Jehová. Todo lo puedes, dice. Todo lo puedes. Está registrado en 42 en Job. Todo lo puedes. Y por eso muchas personas, cuando quiere que salga bien las cosas, tiene que ir. Por eso, hermanos, muchas familias también consagran su trabajo, consagran muchas cosas delante de Dios, ponen primeramente. Porque ir a Jehová es, diremos, asegurarlo. Ir a Jehová es hacer rectamente. Ir a Jehová es hacer sanamente. Ir a Jehová, hermanos míos, nos va a ayudar en gran manera, hermanos míos. Tú siempre vaya primero a Jehová, no al ser humano. Después de Jehová tú puedes, hermanos míos. El ser humano sí nos va a ayudar, nos va a aconsejar, pero primero tenemos que presentar.
Tenemos que aprender, iglesia de Cristo, cuando tú te sientes triste, cuando te sientes frustrado de aquella situación, tienes que correr a Dios a consultar, pero en dirección a Dios. Tú sabes ese nombre es tan poderoso, hermano. Jehová, hermano mío, también en otras palabras decían pues Adonai. ¿Y Adonai qué quiere decir? El dueño. Él es el dueño de muchas cosas. Dueño del matrimonio que él había constituido. Dueño de la iglesia. Dueño de la tierra. Dueño de la sabiduría. Muchos están estudiando una carrera universitaria. Dueño de la sabiduría. Él es Él es el dueño de las bendiciones. Él es el dueño de que tú te sientes de nada estás contento. Quizá has alcanzado muchas cosas, no estás contento. Por lo que te falta es la salvación. Te falta el perdón de Dios. Te falta la vida eterna. Pues a Él es el dueño de la salvación. Él es el dueño del gozo. Él es dueño. Jehová Dios Todopoderoso. Él es el dueño de la felicidad. Pues una persona tiene que direccionarse en la persona divinidad. Una persona que es divinamente, no humanamente. Por eso David eso hacía. En sus oraciones se direccionaba en la persona Jehová. Eso aparece en este 2 Samuel capítulo 2:1. Ahí estamos leyendo. Ahora otra palabra que también ahí aparece en sus oraciones. Esta es la tercera palabra. ¿Ya? Tercera palabra. ¿Cuál es la tercera palabra? Mira, ahí en sus oraciones puedes ver en esta mañana. Estamos analizando su palabra. Dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Está orando en una oración, diciendo: bien, este se llama, mira, subiré, dice. Ese hermana, siempre, hermano, tiene que ser, como podemos decirlo, esta palabra viene, esta tercera palabra, ya, tiene que ser, hermanos míos, algo que podemos decirlo en relación rápidamente, hermanos míos, algo que podemos ponerlo, diremos, un ejemplo. Mira, cuando tú hablas, tienes que hablar de tu proyecto, de tu negocio. Ejemplo, podemos decirlo, del aceite. Ejemplo, tú diremos, quieres vender aceite, tú fabricas aceite. Entonces, tú tienes que, diremos, poner bien claro las cosas. Así como David dice en este 3. Realmente la palabra dice así, mira, subiré a alguna de las ciudades de Judá, así bien. No más o menos, como parece que no se entiende, no. Aquí dice, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Esa es una pregunta que Dios pregunta. Es decir, Señor, está bien esta decisión que estoy tomando, pero ¿cuál es tu decisión? Te puede decir Dios. O tú tienes que responder. Es una interrogación que hace Dios, a Dios, delante de Dios. ¿Para qué sirve esto, hermanos y hermanas? Esta interrogación que se encuentra dice, subiré a alguna de las ciudades de Judá para cumplir la voluntad de Jehová. Muchas personas son infelices porque no cumplen la voluntad de Dios. Mi persona y tú somos infelices porque no cumplimos la voluntad de Dios. Y esta interrogación para ellos, mira, dice, subiré a alguna de las ciudades de Judá rápidamente en consultar. Esa interrogación tenemos que hacer. Un ejemplo de un joven. Señor, aquella señorita con tal nombre y apellido es como para mí y es futura esposa y madre de mi hijo. Es así, es bueno delante de tus ojos. ¿Qué dices, Dios?
pues Dios va a decir, cuando las puertas se cierren y cuando las cosas, Dios no te va a decir ese momento mismo, hermanos míos, una voz que vas a escuchar, pues verás tan prontamente que las puertas se van a cerrarse. Eso significa que no es la voluntad de Dios. Cuando las puertas se abren en favor de ti, cuando tú has consultado, significa que la voluntad de Dios te está guiando. Pues hermanos, por eso tenés no solamente eso. Tú puedes decir, Señor, ¿será que es bueno? Este negocio que estoy pensando es bueno como tu voluntad de ti. Pues tenemos que preguntarnos así. David fue así. Él no hizo humanamente, él no hizo así por así. Él siempre así preguntaba, ¿para qué sirve eso? Para la voluntad, para aplicar la voluntad de Dios. Pues cuando una persona así va, diremos, hermanos, rápidamente viene la respuesta. Y esta es la respuesta, hermanos míos, en una oración. En la cuarta palabra se encuentra allí, hermanos míos, registra ya. A ver, antes de pasar, ahí dice, David volvió a decir, dice, ¿no ve? Ahí está. Y Jehová le respondió, sube, dice, ahí está. Jehová le respondió, sube. Siempre habrá, hermanos, respuesta cuando una persona acata la voluntad de Dios. Jehová le respondió. Y la pregunta ahora, hermanos, para nosotros, para cada uno de nosotros. Jehová te respondió, hermano mío, en esta vida. Yo estaba recordando así, de aquel tiempo una familia había dicho así. Mi hijo se enfermó y no sé, Señor, qué hacer, dice, no, uno estaba diciendo así. Ese ejemplo podemos colocar así. Había dicho tanto que había orado por su hijo que estaba mal. Y había dicho así, esa persona expresó diciendo, dice, hemos llevado así siendo hijos de Dios. Y eso cometen mucho, ¿no? Siendo hija de Dios, habían llevado a todas las categorías de los brujos. Mira que cómo pasa, hermanos míos. La desesperación. Cuando no encuentran, mira, ellos pasaron por hospital, pasaron por niveles, también pasaron por naturistas, pasaron y comenzaron últimamente, empieza, ¿cómo no? El ser humano desesperarse. Empezaron, diremos, por categorías, diremos, a acudir a los brujos. Brujo, diremos, de categoría habrá, pues no, hermanos, eso saben en el mundo, no, yo no conozco eso, digamos. Que ellos dijeron, dice, expresaron eso por categorías, diremos, o sea, significa que eso, diremos, no sé qué clase de brujos utilizaron. Pues finalmente no fue sanado. Finalmente decidieron diciendo, ¿dónde podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo estoy poniendo este ejemplo, hermano mío, cuando usted se pregunta por qué la respuesta no viene. Y ellos dijeron, llevaremos al ayuno y oración. Y él había tomado esta decisión así, mira. Yo ya llevé toda categoría de brujos, hospitales, naturistas, medicinas, ya he comprado, no sé, ya me he gastado la plata, todo ya. ¿Qué puedo hacer? Pues en una oración había dicho así. Y esta misma interrogación había hecho en respecto de su hijo. Padre mío, este hijo que hemos traído a este mundo, ¿será que será como conforme a tu propósito? ¿O este niño vino porque quizá no estás en tus propósitos? Esa interrogación hizo. Ahora después se lanzó rápidamente diciendo, Padre mío, estoy llevando al ayuno. Si es tu voluntad, si está en tus propósitos, sánalo, Señor, tú permítalo. Y si no está en tus, yo me resignaré y diré gracias a ti, porque vivirá y te servirá. Pues hágase tu voluntad, Dios. Ya no voy a llorar por este pequeño bebé, diciendo que viva y viva siempre.
Tampoco voy a decir muera, muera y muera. Pues tomaré las otras decisiones. Yo me preguntaré si es tu voluntad o no es tu voluntad. Pues aquel día llevó al delante del pastor, puso, y hicimos todo, pero hemos tomado decisión, hemos dicho, si es la voluntad de Dios, que viva y que sirva, y si no es la voluntad de Dios, nos hemos resignado que Dios se lo lleve y estaremos nosotros felices. Y aquel día dice, Dios sanó a ese pequeño. Dios sanó. Hermanos míos, ¿cuántas veces nosotros hemos recibido las respuestas de Dios? Porque no oramos, hermanos míos, según sus voluntades. Muchas veces, hermanos míos, vienen las cosas así. Difícil de, hermanos, resolver. Hay momentos quizá nos hemos sentido ya bien tristes, hermanos míos, que hacer, hermanos míos, ya hemos orado. ¿Sabes, hermanos? También nos falta, hermanos míos, nuestras oraciones. Entrar, hermanos míos, en una oración en comunión, hermanos míos. Muchas cosas nos interfieren, hermanos míos. La palabra de Dios dice, la duda te interfiere. La enemistad que llevas con aquel hermano te interfiere. Ya. El sincretismo que hacemos, hermanos míos, con el mundo, a medias con el Dios, a medias con el mundo, también no podemos como hacer la oración. Pues David era un hombre íntegro. ¿Por qué crees que, hermana, sus oraciones son rápidamente? Mira, David es al instantáneo, es esto, mira. Dice la palabra de Dios, usted mismo está, mira. Subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube, sube. Esta sube es una respuesta favorable, una respuesta que diremos infalible, que realmente irá al éxito y saldrá victorioso, y simplemente, hermanos míos, la irá excelente. Ahora, estimado hermano mío, estábamos diciendo la cuarta palabra. Ya, ahí está. Otra de las palabras dice aquí en uno. La palabra dice, ahí subiré. Esa es la respuesta. O sea que sube. Esa es la respuesta, hermanos míos. Sube. Cuando Dios te dice sube. Cuando Dios te dice predica. Cuando Dios te dice ayuna. Cuando Dios te dice está bien. Cuando Dios te dice, hermanos míos, anda. El respaldo de Dios no va a fallarte, hermano mío. Cuando a tu alma te dice sí, un sí, hermanos, es una gran alegría, hermanos míos, es una gran gozo. Ese sube es una respuesta, hermanos, una respuesta de Dios. Muy bien, iremos, hermanos, ahora otro 5, ya. Ahora, ahí está, en uno también dice, el Señor le oyó, dice, allí. Veremos también ahí la palabra de Dios. En uno, nuestro Señor oyó. Que Dios oye, hermanos míos, ciertamente a sus hijos. Una parte tenemos que aprender en estas oraciones. Mucha gente se queja así, no, a mi oración no es contestada así. En una de las, dentro de la palabra de Dios, en la Biblia registra esta palabrita, hablando de oración. Dios está, dice así, mira, Dios está atento a las oraciones de sus... ¿A quiénes dice? A ver, nuevamente vamos a esa palabrita, vamos a Dios está atento sus oídos a los... Una vez más. Dios está atento sus oídos a los justos.
Atento nomás. Eso te falta en la oración. ¿Sabes, hermano mío? Cuando dice justo, una persona que pues ande rectamente, una persona que ande en justicia, una persona que conozca la justificación. De los cuales, hermanos míos, mucha persona, ¿no? Un señor dice, ¿no? Ya va a pasar 20 años, yo estoy pidiendo un carro, dice, un Volvo. Dios no me da, dice, parece que se ha olvidado Dios de mí. O estoy haciendo mi oración mal, dice. He pedido ya más de 20 años, creo que así esa persona. Un Volvo, un carro. Pues, hermano mío, cada uno evalúese, porque, hermano mío, en sus palabras aparece: Dios está atento a los oídos de los justos. Pues David era justo. Y la respuesta venía, dice, el Señor oyó. El Señor oyó. Escuchó a David. Y la respuesta también fue dirigida en respecto a su demanda, a su consulta. Señaló Dios uno de los lugares. Así, a ver, en uno dice, ¿qué palabrita da? Hebrón, dice. ¿A dónde subiré? Dice, ¿no? Respondió, sube, dice. Cuando ya dice sube, y sigue preguntando. Por eso, cuando, hermanos míos, tenemos que nosotros hablar con Dios, esa es una conversación. Cuando Dios ya había dicho una respuesta favorable a David, David sigue preguntando, ¿no? Dice, ahora subiré. Tenemos que bien, hermano, marcarlo. En una oración tiene que haber bien, hermanos míos, donde ahí él dice, ¿a dónde subiré? Pues Dios bien claramente se lo señala. Dice, a Hebrón. Ahí sí que, hermano, muy bueno, hermano mío. A Hebrón. Ahí sí puede hacerlo. Puede ejecutarlo. Y dice, Hebrón. Vas a ir a Hebrón. La respuesta vino Hebrón. Primero dice, sube, está muy bueno. Pero Hebrón. Y estimado hermano mío, aquí empieza en marcha David a Hebrón. Dice, David subió, recién va en marcha, hermano. En 2, David subió allá, presenta, digamos, con sus 2 mujeres, sube, diremos, allí, ¿no? Estimados hermanos, allí presenta. Ahora, para finalizar, la última palabra que es, sí. Ahora, ahí tiene que venir, hermanos, después de recibir la respuesta, no solamente hacer, ahora Dios ya me ha respondido, sea pues, haré, ya tengo permiso de Dios. Necesita en esa guía la obediencia, y eso, hermanos míos, muy buena. ¿Qué tal Dios te dice, esto está mal, esto no está bueno, y vamos a desobedecer, de los cuales también nos va a salir mal? Porque esa es la enseñanza bíblica y también el estudio de la palabra de Dios. Pues en 2 aparece, a ver, allí, y terminamos con eso. Dice, llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Ahora, ¿dónde está la palabra que queremos, hermanos míos? Subió. Ahí aparece otra palabra, llevó. Eso. Llevó también David. Eso quiere decir en marcha. Fui. Después de Dios había respondido, no se queda. Entonces, a ver, ahí nomás dejaré. No. Sino que David dice que ahí en la palabra de Dios, entre 2 y 3 aparecen, David subió allá. Esa es la obediencia. Ahí también en la segunda palabra dice, ya, David llevó, es como dice, llevó David, llevó también David. Y así podemos verlo también, David subió. Y esas palabras son, hermanos y hermanas, cuando dicen subió, llevó, eso, hermanos míos, quiere decir que él ya había obedecido esa respuesta favorable, hermano. Así que,
hermanos míos, aquí es, hermano mío, serlo con Dios, directo, sincero, tajante con Dios, hablarlo. No, hermanos míos, así como dice en sus palabras, a las oraciones de palabrería, oraciones que no tengan sentido, oraciones que no son sinceramente, no escucha a Dios esas oraciones. Así que, hermanos míos, aprendamos de David. Ahora un poquito ya cerraremos. ¿Sabes, hermana? Su oración, ¿por qué de él? Escuchado, muy rápido es de David. David, hermano, era íntegro. David practicaba la justicia. David era justo. David era sincero. David estaba cerca de Dios. David era un hombre espiritual. David era saludable, ¿ya? David siempre se basaba en las voluntades de Dios. Y David era así y hablaba constantemente en una oración. Si era de hablar en una oración, diremos hablar con Dios. Hablaba en respecto, en relación, directo fue él, directo. Por eso en sus oraciones aparece así. Y era obediente en lo que decía. Así que, hermanos míos, finalizo con este ejemplo, pequeña ilustración, hermanos míos. Cerramos este sector de la palabra de Dios que estamos leyendo. Primera Samuel capítulo 2:1, ¿sabes? Y 2:1 y 2:2. Estimado hermano, un pastor decía así en una de las enseñanzas. Había, dice, pastores que oraban así. Hay un pastor que oraba, dice, buen tiempo así. Pero de buen tiempo también recibía, dice, hermanos míos. Yo sé que, hermana, debes hacerte oraciones como a solas, a media hora, 1 hora, así. Me sorprendió cuando dijo un pastor, dice que oraba, dice, como podemos decirlo, menos de 5 minutos a como 1 minuto o 2 minutos nomás. Pero una oración sincero. Pero conseguía, dice, pero hay otro pastor que oraba, dice, meses. Y de tiempo recibía. Pero había otro pastor que oraba algunas veces. ¿Sabes, estimado hermano mío? Aquí está, hermano, en la sinceridad. Y entre ellos se conversaban. ¿Por qué tú oras un momento y siempre tú recibes la respuesta positiva? Y yo oro que tarda en escucharme. Pues, hermanos míos, ese pastor que oraba, dice, poco tiempo, él decía, dice, sea tu voluntad. Ahí iba, dice. Primero aplicaba, sea tu voluntad. Y si no es tu voluntad, quítame. Y si no es tu voluntad, retíralo. Y si no es tu voluntad, ahí se basaba. Estimado oyente, tendrá sentido, hermanos y hermanas? Así como en esta mañana hemos visto la palabra de Dios que hace pregunta. ¿Tendrá sentido? ¿Usted puede afirmar esta oración, basarse en sus voluntades? Como David también. Usted mismo puede verlo en las palabras de Dios. Usted puede buscarlo. Está registrado. Solo usted va a anotarse y podremos también agarrarlo, ese texto. Ese texto va a ser de mucha ayuda. Registra, a ver, en las palabras del Señor. En esta mañana vamos a ver, mostrarle. Está, hermanos míos, en Primera Juan.
En primera Juan en escritos de Juan registra acerca de eso. Acerca de eso habla la palabra del Señor. ¿Sabes? Cuando una persona dice según sus voluntades de Dios, Él oye, dice. Él oye. Y eso nosotros deberíamos hacer, hermanos míos. En lugar de estar, hay veces diciendo, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué se ha olvidado de mí? Así hay veces, hermanos, decimos nosotros. Dios no se ha olvidado de tu oración, porque realmente, hermanos míos, no hemos orado conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad tenemos que orar. Ciertamente Dios está dispuesto para respondernos. Dios está dispuesto para responder esa respuesta favorable a ti. Bien, estimado oyente, en este mañana terminaremos este sector de la palabra. Vamos a estar volviendo, también analizando su palabra. Dios conoce tus peticiones, Dios conoce todo lo que tú estás buscando. Usted está, diremos, pidiendo. Dios te va a escucharte, pero tienes que basarte en sus voluntades. A ver, en esta mañana no quiero irme antes, antes de, sin haber dado esa palabra del Señor que registra en las palabras del Señor en esta mañana, que usted estamos analizando las palabras del Señor. Y vamos a leer esa palabra del Señor que registra en 5:14. Usted mismo eso tenlo, diremos, como una conclusión final de esto de David, donde él, digamos, confiaba toda su confianza en él, en Dios Todopoderoso. En sus oraciones se basaba ahí, hermanos y hermanas, y eso era clave para él. Primera Juan capítulo 15:14. Usted mismo márcalo bien, hermanos míos, para que Dios te responda siempre así. Ya dice así: esta es la confianza que tenemos en Él. En Dios quiere decir eso. Cuando dice en Él, Dios es eso. En Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está. Cuando tú conversas con Dios en una oración sinceramente y directo como David, Él te oye. ¿Cuántas personas estarán orando? Esta mañana también has levantado orando, hermano mío. Así que, hermano, hermana, tienes que ser como David, tienes que preguntarte, como David, séte como David. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Quiero hacer tu voluntad, Señor Dios, dile. Muy bien. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones, pueblo querido, pueblo de Dios que escucha día a día la palabra del Señor. Bendiciones. Paz de Dios. Muchas gracias.